Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a toda la comunidad de la Fiesta del Libro y la Rosa. Les agradecemos mucho por haberse conectado y pues bueno, el día de hoy vamos a dar lectura a El Principito, una edición de Alma Clásicos. Yo soy Janet Gutiérrez, soy coordinadora de marketing de Madre Editorial y les agradecemos. Vamos a dar inicio a esta hermosa lectura. El Principito. Capítulo 1. Cuando tenía 6 años vi, en una ocasión, una imagen magnífica en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa tragándose a una fiera. Aquí tenéis una copia del dibujo. El libro contaba: las serpientes boa tragan sus presas enteras sin masticar. Acto seguido, no pueden moverse y, durante los 6 meses que dura la digestión, duermen. En aquel momento reflexioné mucho sobre las aventuras en la selva y con un lápiz de color logré, por mi parte, realizar mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si les daba miedo. Me respondieron: ¿por qué daría miedo un sombrero? Pero yo no había dibujado un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Entonces, dibujé por dentro la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender el dibujo. Las personas mayores siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boa, por fuera o por dentro, y que me interesara más por la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. El fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2 me había desanimado. Las personas mayores nunca comprenden nada solas y los niños se cansan de darles explicaciones a todas horas. Por tanto, tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. He volado un poco por todo el mundo y es cierto que la geografía me ha servido de mucho. De un vistazo, puedo diferenciar China de Arizona, algo muy útil cuando uno se extravía de noche. A lo largo de mi vida he mantenido montones de relaciones con montones de personas serias. He convivido mucho con personas mayores y las he podido observar muy de cerca, cosa que no ha mejorado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con una persona mayor que me ha parecido algo más lúcida que el resto, la he puesto a prueba con mi dibujo número 1, que he conservado toda mi vida. Con ello tenía la pretensión de saber si era capaz de comprender, aunque siempre obtenía la misma respuesta: es un sombrero. Entonces, evitaba hablarles de serpientes boa, de selvas vírgenes o de estrellas. Me ponía a su altura y les hablaba de bridge, golf, política y corbatas. De esta manera las personas mayores estaban contentas de conocer a un hombre tan sensato. Capítulo 2. Dada la situación, viví solo, sin nadie con quien hablar realmente, hasta que sufrí una avería hace 6 años en el desierto del Sahara. Algo se había roto en mi motor y, al no ir acompañado de ningún mecánico ni de pasajeros,
Tuve que enfrentarme en solitario a una reparación complicada. Era una cuestión de vida o muerte. Solamente tenía agua para 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de distancia de cualquier lugar habitado. Me encontraba más aislado que un náufrago sobre una balsa en mitad del océano. Ya os podéis imaginar mi sorpresa cuando al amanecer oí una graciosa vocecita que me despertaba y me decía: por favor, dibújame un cordero. ¿Qué? Dibújame un cordero. Me puse en pie de un salto como si me hubiera golpeado un rayo. Me froté los ojos con fuerza y fijé la mirada. Lo que vi fue un hombrecito extraordinario que me observaba seriamente. He aquí el mejor retrato que tiempo después logré dibujar. El dibujo, por descontado, es mucho menos encantador que el modelo, pero eso no es culpa mía. A la edad de 6 años, las personas mayores me desanimaron y abandoné mi carrera de pintor. Desde entonces no había aprendido a dibujar más que boas por dentro y boas por fuera. Observé esa aparición con los ojos muy abiertos a causa de la sorpresa. No olvidéis que me hallaba a 1000 millas de distancia de cualquier región habitada y, con todo, mi hombrecito no parece extraviado, muerto de cansancio, muerto de hambre, muerto de sed o muerto de miedo. No se parecía en nada a un niño perdido en medio del desierto a 1000 millas de cualquier región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije: pero, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces me repitió despacio, como si se tratara de algo muy serio: por favor, dibújame un cordero. No somos capaces de desobedecer cuando nos hallamos ante un misterio desconcertante. Por absurdo que me pareciera, estando a 1000 millas de cualquier región habitada y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Pero entonces me acordé de que había estudiado sobre todo geografía, historia, cálculo y gramática. Y le dije al hombrecito, con algo de mal humor, que no sabía dibujar. Y me respondió: no importa, dibújame un cordero. Y ya que nunca había dibujado un cordero, le reproduje uno de los dos dibujos que era capaz de realizar, el de la boa por fuera. Me quedé estupefacto cuando el hombrecito exclamó: no, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Las boas son muy peligrosas y los elefantes abultan mucho. En mi casa todo es pequeño. Lo que yo necesito es un cordero. Dibújame un cordero. Entonces me puse a dibujar. Observó atentamente mi dibujo y dijo: no, está muy enfermo. Quiero otro. Y seguí dibujando. Mi amigo sonrió con amabilidad e indulgencia. Bueno, como tú mismo podrás observar, no se trata de un cordero, sino de un carnero. Por algo tiene cuernos. Rehice el dibujo, pero fue rechazado como los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Al final, agotada la paciencia y con prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé este dibujo y le dije: aquí tienes, una caja. El cordero que tanto deseas está dentro.
Me llevé una gran sorpresa al ver que el rostro de mi joven juez se iluminaba. Justo lo que quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba? Mm, ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Ah, seguro que tendrá suficiente. Te he dado un cordero muy pequeño. Entonces se agachó para mirar el dibujo y dijo, pues no es tan pequeño. Vaya, se ha dormido. Y así fue como conocí al Principito. Capítulo 3. Me hizo falta mucho tiempo para comprender de dónde venía. El Principito, que me hacía muchas preguntas, parecía no escuchar nunca las mías. Todo se fue revelando gracias a palabras dichas al azar y poco a poco. Así, al fijarse por primera vez en mi avión, no voy a dibujar mi avión porque sería un dibujo demasiado complicado para mí. Me pregunto, ¿y esa cosa qué es? No es una cosa, vuela. Es un avión, es mi avión. Hacerle saber que volaba me hizo sentir muy orgulloso. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, reconocí modestamente. Vaya, qué gracioso. Y en aquel momento, el Principito soltó una carcajada que, aunque hermosa, me irritó mucho. Me gusta que la gente se tome en serio mis desgracias. Entonces añadió, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Y de pronto, entreví un destello de luz en el misterio de su presencia y lo interrogué bruscamente. ¿Así que vienes de otro planeta? Pero no me respondió, sino que meneó la cabeza mientras observaba mi avión. Lo cierto es que, montado en eso, no puedes venir de muy lejos. En ese instante, se sumió en una ensoñación que duró un buen rato. Luego, sacó el cordero de su bolsillo y se sumergió en la contemplación de su tesoro. Ya podéis imaginar hasta qué punto me había intrigado esa confidencia media sobre los otros planetas. Estaba dispuesto a saber más cosas y le pregunté, ¿de dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde está tu casa? ¿A dónde quieres ir con mi cordero? Tras meditar en silencio, me respondió, lo mejor de todo es que me lo has dado en una caja, que por la noche le puede servir de casa. Pues claro, y si te portas bien, te daré una cuerda para que lo ates durante el día. Y también una estaca. La propuesta pareció desconcertar al Principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Pero si no lo atas, irá donde le dé la gana y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Pero a dónde quieres que se vaya? A cualquier sitio, con que vaya adelante. Entonces el Principito comentó con seriedad, eso no importa. Mi casa es tan pequeña. Y quizá con un poco de melancolía añadió, en línea recta no se puede llegar muy lejos, a decir verdad. Capítulo 4. De esta forma aprendí una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era poco más grande que una casa. No me sorprendió mucho. Sabía bien que, aparte de los planetas grandes como la Tierra, Júpiter, Marte o Venus, a los que hemos dado nombre, hay centenares de otros que a veces son tan pequeños que cuesta verlos incluso a través de un telescopio. Si un astrónomo descubre uno, le da un número por nombre,
lo llama asteroide 3251, por ejemplo. Yo tenía buenas razones para creer que el planeta de origen del Principito era el asteroide B612. Este asteroide solamente había sido observado con un telescopio en el año 1909 por un astrónomo turco. Por aquel entonces tuvo lugar una gran demostración de su descubrimiento en el Congreso Internacional de Astronomía, pero nadie le creyó por culpa de su indumentaria. Las personas mayores son así. Afortunadamente, para el renombre del asteroide B612, un dictador turco impuso bajo pena de muerte que su pueblo se vistiera a la europea. El astrónomo volvió a realizar su demostración en 1920, vestido con un traje muy elegante, y en esta ocasión todo el mundo le dio la razón. Si os he contado estos detalles acerca del asteroide B612 y os he confiado su número, es por culpa de las personas mayores. Las personas mayores adoran las cifras. Nunca os preguntan lo esencial cuando les hablas de un nuevo amigo. Nunca os dicen, ¿tiene una voz bonita? ¿A qué le gusta jugar? ¿Colecciona mariposas? En cambio, os preguntan, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Únicamente en este caso creen que están aprendiendo algo de él. Si dices a las personas mayores, he visto una hermosa casa de ladrillos rosados, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, no logran imaginar la casa. Tienes que decirles, he visto una casa de 100,000 francos. Entonces exclaman, ¡qué bonita es! Con lo cual, si les dices, la prueba de que el Principito ha existido es que era un ser encantador que se reía y quería un cordero, y querer un cordero prueba que uno existe. Te encogerán los hombros y te tratarán como a un niño. En cambio, si les dices, vino del asteroide B612, se darán por satisfechos y no te molestarán con más preguntas. Son así. No hay que tenérselo en cuenta. Los niños deben mostrarse indulgentes con las personas mayores. Aunque claro, nosotros que comprendemos la vida, nos reímos a gusto de los números. Me habría gustado empezar este relato a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, érase una vez un principito que vivía en un planeta poco más grande que él y que necesitaba un amigo. Sonaría más real para los que comprenden la vida. No me gustaría que se leyera mi libro a la ligera. Siento mucho dolor al contar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo desapareció con su cordero. Si trato aquí de describirlo, es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todo el mundo ha tenido un amigo. Además, podría ser que me pasara como a las personas mayores, que acaban interesándose únicamente por las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y lápices. Es duro volver a dibujar a mi edad, teniendo en cuenta que desde los 6 años no he hecho más tentativas que la de la boa por fuera y la boa por dentro. Naturalmente, trataré de dibujar los retratos de la manera más precisa que sepa, pero no estoy muy seguro de conseguirlo. Unos dibujos funcionan y otros no. Me equivoco con las proporciones y a veces el principito es demasiado grande y otras es demasiado pequeño.
También dudo sobre los colores de su ropa. Hago tanteos y algunos me salen regular y otros no muy bien. En fin, sé que acabaré equivocándome sobre ciertos detalles importantes, pero esto habrá que perdonármelo. Mi amigo nunca daba explicaciones. Nunca pensaba que yo era igual que él. Yo, desafortunadamente, no sé ver corderos a través de cajas. Soy un poco como las personas mayores. Debo haber envejecido. Capítulo 5. Cada día aprendía algo nuevo de su planeta, de su partida y de su viaje. Iba sabiendo las cosas poco a poco, al azar, según sus pensamientos. Fue así como me enteré al tercer día del drama de los baobabs. También en esta ocasión fue gracias al cordero, ya que el principito me preguntó bruscamente, como si le hubiera saltado una gran duda. Los corderos comen arbustos, ¿verdad? Sí, es verdad. Ah, qué bien. No comprendí por qué era tan importante que los corderos comieran arbustos, pero el principito añadió, entonces, ¿también comen baobabs? Indiqué al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles, grandes como iglesias y, aunque tuviera una manada de elefantes entera, la manada no acabaría ni con un solo baobab. La idea de la manada de elefantes provocó la risa del principito. Tendría que ponerlos unos encima de otros. Y señaló con sabiduría. Los baobabs crecen, pero antes son pequeños. Eso es verdad, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Me respondió, pero bueno, como si se tratara de algo evidente. Tuve que realizar un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del Principito había, como en todos los planetas, buenas hierbas y malas hierbas. Por lo tanto, había buenas semillas de buenas hierbas y malas semillas de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. Duermen protegidas por el secreto de la tierra hasta que una tiene el capricho de despertar. Solo entonces se estira y crece hacia el sol una preciosa e inofensiva ramita. Si se trata de una ramita de rabanito o de rosal, se puede dejar crecer a su aire. Pero si se trata de una planta mala, hay que arrancarla lo antes posible, desde el mismo momento en que se le reconoce. Cabe decir que había semillas terribles en el planeta del Principito. Eran las semillas del baobab, que habían invadido el suelo del planeta. Si no se actúa rápido con un baobab, ya no hay manera de librarse de él y crecerá hasta ocupar todo el planeta. Lo perforará con sus raíces y, si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs demasiado numerosos, lo harán estallar. Es una cuestión de disciplina, me contestó más adelante el principito. Tras limpiarse por la mañana, hay que limpiar cuidadosamente el planeta. Hay que esforzarse, ser constante y arrancar los baobabs desde el momento en que se distinguen de los rosales a los que, cuando son jóvenes, se parecen mucho. Es un trabajo pesado, pero fácil. Un día me aconsejó que me esmerase e hiciera un buen dibujo para meter esta idea en la cabeza de los niños de mi planeta. Si algún día les da por viajar, les será útil. A veces no importa dejar para más adelante el trabajo, pero si se trata de baobabs,
Siempre acaba en catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó 3 arbustos. Siguiendo las indicaciones del Principito, dibujé ese planeta. No me gusta adoptar un tono moralista, pero el peligro de los baobabs es muy conocido y los riesgos para quien se extravíe en un asteroide son tan considerables que, por una vez, hago una excepción a mis reservas y digo, niños, mucha atención con los baobabs. Todo es poco para divertir a mis amigos acerca de este peligro que los ha estado amenazando desde hace mucho tiempo, como me amenazaba a mí mismo sin yo saberlo. Por eso, he trabajado mucho en este dibujo. Si sirve de lección, habrá valido la pena. Quizá os preguntéis, ¿por qué los otros dibujos del libro no son tan magníficos como el de los baobabs? La respuesta es muy simple. Lo he intentado, pero no lo he logrado. Una sensación de urgencia me inspiraba al dibujar los baobabs. Capítulo 6. Ah, Principito. Poco a poco fui comprendiendo tu melancólica y pequeña vida. Durante mucho tiempo, no tuviste otra distracción que la delicadeza de las puestas de sol. Este nuevo detalle lo aprendí la mañana del 4.º día, cuando me dijiste, me gustan mucho las puestas de sol. Vayamos a ver una puesta de sol. Para eso tenemos que esperar. ¿Esperar qué? En principio te sorprendiste y luego te reíste de ti mismo y me dijiste, por un momento creí estar en mi planeta. En efecto, todo el mundo sabe que cuando en Estados Unidos es mediodía, el sol se pone en Francia. Bastaría con poder ir a Francia en un minuto para ver la puesta del sol. Desafortunadamente, Francia queda muy lejos. En cambio, en tu planeta te bastaba con arrastrar la silla unos cuantos pasos para contemplar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi la puesta del sol 43 veces. Y al rato añadiste, ¿sabes? A los que están tristes les gustan las puestas de sol. ¿Estabas muy triste el día de las 43 puestas de sol? Pero el Principito no respondió. Capítulo 7. En el 5.º día, y siempre gracias al Cordero, me fue revelado otro secreto de la vida del Principito. Me preguntó sin más preámbulos, y con algo de brusquedad, como si fuera el resultado de un problema que hubiera meditado largo tiempo en silencio. ¿Un cordero que come arbustos también come flores? Un cordero come todo lo que encuentra. ¿Incluso flores con espinas? Sí, incluso flores con espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas a las flores? ¿Para qué servían? Yo no lo sabía. Y además estaba muy ocupado en ese momento tratando de desenroscar un tornillo demasiado apretado de mi motor. La avería me preocupaba porque parecía ser muy grave y el agua potable que se iba agotando me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El Principito nunca renunciaba a una pregunta tras haberla planteado. Pero yo estaba enfadado por culpa del tornillo y respondí de cualquier manera. Las espinas no sirven para nada. Las flores tienen espinas por pura maldad. Oh. Tras un silencio y con algo de rencor me soltó. No te creo. Las flores son frágiles e ingenuas
y hacen lo que pueden para sentirse seguras. Se creen terribles con sus espinas. No le respondí. En ese momento me decía a mí mismo, si este tornillo sigue resistiéndose, lo haré saltar de un martillazo. Entonces el Principito me distrajo de nuevo con sus reflexiones. ¿Y tú crees que las flores? No y no, yo no creo nada. He dicho lo primero que me ha pasado por la cabeza. Tengo que ocuparme de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿Cosas serias? Me miraba mientras yo sostenía el martillo en la mano, con los dedos llenos de grasa, y me inclinaba sobre un objeto que a él le parecía muy feo. Hablas como las personas mayores. Me avergoncé, pero se mostró implacable y prosiguió. Todo lo confundes, todo lo mezclas. Entonces sacudió al viento sus cabellos dorados con visible irritación. Sé de un planeta habitado por un señor con la cara roja que nunca ha olido una flor, nunca ha mirado una estrella, nunca ha amado a nadie, nunca ha hecho otra cosa que no sean sumas y se pasa el día repitiendo como tú. Soy un hombre serio, soy un hombre serio. Y eso le llena de orgullo. Pero no es un hombre, es un hongo. ¿Qué dices? Un hongo. El enfado había hecho palidecer al Principito. Las flores llevan millones de años fabricando espinas, y de todas maneras, hace millones de años que los corderos comen flores. ¿Acaso no es algo serio tratar de comprender por qué se cansan tanto fabricando unas espinas que no les sirven para nada? ¿La guerra entre los corderos y las flores no es importante? ¿No es más serio e importante que las sumas de un señor enorme con la cara roja? ¿Y si resulta que conozco una flor única en el mundo, que no existe en ningún otro lugar salvo en mi planeta, y que un cordero puede aniquilar de golpe, a la ligera, una mañana, sin darse cuenta de lo que hace? Eso no importa. Ruborizado prosiguió. Si alguien ama una flor de la que solamente existe un ejemplar, con todos los millones y millones de estrellas que hay, debería bastar para que al contemplar las estrellas, ese alguien fuera feliz por poder decirse, mi flor está allí, en alguna parte. Y si el cordero se comiera la flor, para él sería como si todas las estrellas se apagaran de golpe. ¿Acaso eso no importa? No pudo decir nada más y rompió a llorar. Había anochecido y yo había soltado mis herramientas. Ya no me importaba mi martillo, mi tornillo, la sed o la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, en la Tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo abracé y mecí mientras le decía, la flor que amas no corre ningún peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. Dibujaré. No sabía más que decir. Me sentía torpe y no sabía cómo acercarme a él y estar a su lado. Son tantos los misterios que guarda el país de las lágrimas. Capítulo 8. Pronto aprendí a conocer mejor esa flor. En el planeta del Principito hubo siempre flores muy ornadas, con una sola hilera de pétalos que casi no ocupaban espacio y a nadie molestaban. Aparecían una mañana en la hierba y por la noche se marchitaban. Pero esa flor germinó un día de una semilla traída
de no se sabe dónde, y el principito estuvo vigilando de cerca su ramita, que no se parecía a ninguna de las que había visto antes. Podía muy bien tratarse de un nuevo tipo de baobab. Sin embargo, el arbusto paró de crecer enseguida y empezó a dar forma a una flor. El principito asistió al brote de una yema enorme y se dio cuenta de que de allí saldría una aparición milagrosa. Pero la flor, cobijada en su aposento de color verde, parecía que nunca iba a terminar de acicalarse. Escogía con cuidado sus colores y se vestía lentamente ajustando uno a uno sus pétalos. No quería salir arrugada como las amapolas. Quería aparecer en todo el esplendor de su belleza. Pues sí, era muy presumida. Su misterioso atavío duró días y días y al final, una mañana, justo a la hora de la salida del sol, se mostró. La flor, que había trabajado con tanto esmero, dijo entre bostezos: «¡Ah! Acabo de despertarme. Le pido perdón. Todavía estoy algo despeinada». El principito no pudo contener su admiración. «¡Qué hermosa sois!». «¿Verdad?», respondió suavemente la flor. «Y he nacido al mismo tiempo que el sol». El principito adivinó que no era muy modesta, pero era tan conmovedora. «Creo que va siendo hora de desayunar», añadió de pronto. «¿Tendría usted la amabilidad de pensar en mí?». El principito, algo confuso, fue a buscar una regadera de agua fresca y sirvió a la flor. Y así fue como, desde un principio, lo atormentó con su vanidad algo susceptible. Por ejemplo, le dijo un día al principito, hablando de sus 4 espinas: «¡Que vengan los tigres con sus garras!». «No hay tigres en mi planeta», objetó el principito. «Y además, los tigres no comen hierba». «No soy una hierba», respondió delicadamente la flor. «Perdonadme, no temo a los tigres, pero me horrorizan las corrientes de aire. ¿Tendría usted un biombo?». «Le horrorizan las corrientes de aire. ¡Qué mala suerte para una planta!», observó el principito. «Esta flor es bastante complicada. Por las noches me resguardaréis debajo de una campana de vidrio. Hace mucho frío aquí. No está bien acondicionado, de donde provengo». Pero no terminó la frase. Había llegado en forma de semilla y no había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender forjando una mentira tan ingenua, tosió un par o 3 de veces como si hubiera pillado en falta al principito. «¿Y el biombo?». «Iba a buscarlo, pero me estabais hablando». Entonces la flor forzó la tos para, al menos, causarle remordimientos. De este modo, y a pesar de que el principito puso buena voluntad en amarla, empezó pronto a tener dudas. Sucedió que el principito se tomó en serio palabras sin importancia y eso lo hizo ser infeliz. «No tendría que haberla escuchado», me confió un día el principito. «No se debe escuchar nunca las flores. Hay que contemplarlas y olerlas. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no sabía disfrutarlo. La historia de las garras, que tanto me había fastidiado, tendría que haberme enternecido». Y me confió también. Por aquel entonces, yo no comprendía nada. Tendría que haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Ella me perfumaba y me iluminaba y yo no debería haber huido. Tras sus torpes argucias
tendría que haber adivinado su ternura. Las flores son tan contradictorias, pero yo era demasiado joven para saber amarla. Bueno, esperamos que esta lectura haya sido de su agrado. Si quieren leerla completa, adquirirla y revisar los otros títulos que tenemos de estas grandes obras de Alma Clásicos, pueden entrar a la página www.madreeditorial.com y acceder al gran catálogo que tenemos a su disposición. Muchísimas gracias a nombre de Madre Editorial.